El episodio de Leganés se utilizó para terminar de convencernos a todos de que el 11M había sido un atentado islamista. Tras ver el estallido del piso en directo en todos los informativos de televisión, ¿a quién le quedaban dudas de que allí había muerto algún musulmán que algo tenía que ver con los 4 trenes reventados? Y sin embargo, al ir progresando las investigaciones, todo lo que rodea a los sucesos de aquel sábado 3 de abril en Leganés resulta de lo más sospechoso. Para empezar, ha sido imposible conseguir que nadie explicara claramente cómo se localizó aquel piso donde se refugiaban los supuestos terroristas. Existen en el sumario 3 versiones contradictorias sobre la forma en que se llegó a esa vivienda. Según la primera de ellas, se llegó al piso siguiendo el rastro de las llamadas telefónicas de los terroristas. La segunda de las versiones afirma que se llegó al piso porque la policía entabló un tiroteo en Zarzaquemada con unos sospechosos de raza árabe que se dieron a la fuga en un vehículo y terminaron refugiándose en el piso de Leganés. La tercera versión es que se llegó a ese piso al comprobar los pisos alquilados por árabes en la zona de Leganés. Posteriormente hemos sabido, por las declaraciones del confidente Cartagena, que la policía ya conocía con anterioridad la localización de ese piso. ¿Se trataba tal vez de un piso marcado? Los vecinos recuerdan 2 intervenciones policiales anteriores en aquel piso en el lapso de 2 años. ¿Es que los delincuentes sentían predilección por ese piso? No deja de ser curioso que el piso de Leganés estuviera pared con pared con la vivienda de un policía experto en escuchas y seguimientos. Ese dato se ocultó a la opinión pública e incluso se llegó a intentar borrar cualquier rastro dentro del propio sumario. En sí mismo, el piso de Leganés está plagado de sombras, y la versión oficial sobre lo sucedido a lo largo de la tarde de aquel sábado 3 de abril tiene difícil explicación. Las primeras unidades policiales llegaron al piso en torno a las 2:15 de la tarde. Sin embargo, no se desalojó a los vecinos de aquellos inmuebles hasta las 7:30 de la tarde, 5 horas después. Y eso que ya existían fundadas sospechas de que allí se habían refugiado hombres armados y peligrosos. Todavía es más extraño el comportamiento de los propios terroristas, que esperaron educadamente a que se desalojaran 8 bloques de viviendas antes de hacerse estallar. Si es verdad, como afirma la versión oficial, que esos terroristas querían morir matando, ¿por qué no se hicieron estallar cuando los vecinos aún se encontraban en sus casas? Nadie ha aclarado tampoco por qué los GEO tuvieron que forzar la situación. En condiciones normales, las negociaciones con terroristas o delincuentes pueden durar horas y el procedimiento habitual consiste en cansar a los encerrados y tratar de convencerles de que salgan. Sin embargo, en el caso de Leganés, los GEO recibieron la orden de derribar la puerta de la vivienda con una carga y obligar a los sitiados a salir. También afirman los informes policiales que los terroristas se hicieron estallar cuando los GEO intentaron entrar en el piso, pero tampoco es verdad. En el momento de la explosión, los GEO estaban todavía parapetados en las escaleras y la explosión no se produjo en la entrada del piso, sino en una de las habitaciones interiores. Quienquiera que hiciera estallar el piso no pretendía matar a ningún GEO. Por eso hizo detonar las cargas en el interior de la vivienda y no en la puerta. Pero entonces, si los terroristas no tenían intención de matar a ningún vecino, ya que permitieron que fueran desalojados, y tampoco tenían intención de matar a ningún policía, ya que la explosión se produjo en el interior del inmueble, ¿por qué se hicieron estallar? El 11M
Sería el único atentado islamista de la historia donde los terroristas matan a 200 personas sin suicidarse y luego se suicidan sin intención de matar a nadie. Un presunto suicidio completamente absurdo. De hecho, las acciones de los terroristas suicidas no se consideran, por parte de los islamistas, un suicidio, sino una forma de matar al enemigo. Pero en este caso, donde no hicieron la más mínima intención de matar a nadie, ¿por qué se saltaron los preceptos coránicos? Es más, cabe preguntarse si realmente hubo un suicidio el 3 de abril de 2004 en Leganés. Analizando el sumario, se comprueba que en Leganés no apareció ningún resto de cinturón explosivo. Pero en los dos vídeos grabados por los supuestos terroristas y que se encontraron entre los escombros de Leganés, aparecen 3 encapuchados con cinturones explosivos. Entonces, si disponían de cinturones explosivos, ¿por qué no aparecen sus restos entre los escombros de Leganés? El análisis de cómo quedó el piso después de la explosión arroja otro resultado curioso. Las fotografías tomadas al piso de Leganés después de la explosión muestran unas paredes inmaculadamente blancas, donde no hay un solo resto de sangre. Tampoco se encuentran por ninguna parte los casquillos de las balas presuntamente disparadas por esos terroristas. Según los testigos, se oyó un intercambio de disparos entre los terroristas y la policía que duró unos 15 minutos y en el que los terroristas habrían empleado subfusiles. Tendrían que haber aparecido decenas o centenares de vainas de cartuchos percutidas, pero en el desescombro solo aparecieron 5 vainas. Las armas automáticas tienen una enorme capacidad de fuego. Además, todos los testigos coinciden en describir el tiroteo que se produjo esa tarde en Leganés como intenso. Las actas de registro arrojan más resultados sorprendentes. Por ejemplo, uno de los cadáveres de los terroristas apareció con los pantalones puestos al revés, como si alguien hubiera vestido ese cadáver después de muerto, sin darse cuenta de que lo estaba haciendo mal. Pero aún hay más. De los 7 terroristas muertos en el piso, a 4 se los identificó por las huellas dactilares, pero a los otros 3 no se los pudo identificar por ese procedimiento por la sencilla razón de que sus manos no aparecieron. No apareció ni un solo dedo de ninguno de esos 3 terroristas. Pero es que además, ni en las paredes del piso de Leganés, ni en los objetos que se encontraron en el piso, ni en los libros y documentos hallados en él, aparece ni una sola huella dactilar de ninguno de esos 3 terroristas a los que les faltaban las manos. Como si esos terroristas tampoco tuvieran manos antes de producirse la explosión. Todas las huellas dactilares de otras personas que se encontraron en el piso se hallaban, además, en diversos libros y documentos. Curiosamente, una de esas huellas encontradas en los libros corresponde a Mustafa Maimouni, un individuo que está en la cárcel en Marruecos desde 2003, acusado de participar en los atentados de Casablanca y que, por tanto, no pudo nunca estar en el piso de Leganés, porque este fue alquilado en marzo de 2004. Así pues, en los libros y documentos del piso de Leganés aparecen huellas dactilares de personas que jamás habían estado en ese piso. ¿Quién llevó al piso esos libros y documentos donde aparecieron tantas huellas de presuntos islamistas? ¿Fueron los propios islamistas o hubo terceras personas?
En los informes redactados en 2 años de investigaciones e incluidos en el sumario, no hay tampoco ni un solo testimonio de nadie que hubiera visto a nadie vivo en aquel piso de Leganés el día de la explosión. Ni los policías que rodeaban la casa, ni los vecinos, ni los miembros del GEO pudieron ver a nadie aquel sábado 3 de abril en ese inmueble. Se escuchaban gritos, se oían disparos, pero en realidad nadie vio a ningún islamista. En toda muerte violenta, y en estas especialmente, es fundamental establecer la causa del fallecimiento mediante la correspondiente autopsia. En el caso de los 7 suicidas de Leganés, el sumario incluye un informe antropológico y radiológico de los cuerpos y un informe dactilar ampliatorio, pero los 7 cuerpos no fueron sometidos a una autopsia como tal. Es más, el sumario recoge que se intentó impedir que la policía científica tomara muestras de los cadáveres, a pesar de las órdenes del juzgado. La policía científica solo pudo acceder a los cuerpos 7 horas después de que estos llegaran al Instituto Anatómico Forense, donde estaba al mando el forense que el PSOE llevó a declarar a la Comisión 11M. El sumario recoge la queja enviada al juez por parte de la policía científica. Analizando las actas donde se enumeran los objetos encontrados en aquel piso después de la explosión, son muchos los aspectos que sorprenden. Por ejemplo, la extraña manía de los suicidas de Leganés por coleccionar envoltorios de cartuchos de gomado seco. En el piso de Leganés aparecieron 588 fajas de cartuchos. Eso significa unos 90 kilogramos de explosivos. ¿Para qué se iban a llevar los terroristas desde Morata de Tajuña, donde supuestamente se montaron las bombas, esas fajas de los explosivos? Son muchos los detalles con los que se ha tratado de convencer a la opinión pública de que Leganés fue un acto suicida. Por ejemplo, se difundió que había aparecido una carta de despedida escrita por uno de esos presuntos suicidas a su familia en Marruecos. Sin embargo, esa carta resultó ser una falsificación, donde alguien había añadido a un documento escrito en árabe una firma falsa del suicida en caracteres latinos. En Leganés apareció numerosa documentación falsa a nombre de varios de los implicados en la trama. Esa documentación fue utilizada por la policía para dar más solidez a la versión oficial, al permitir establecer relaciones entre unos implicados y otros. Sin embargo, al analizar esos documentos nos encontramos con que alguno de ellos parece parcialmente quemado a propósito para tratar de aparentar que había resultado dañado por la explosión del piso. Todos estos indicios nos llevan a pensar que las cosas en Leganés no transcurrieron de la forma en que se describen en los informes policiales. El sábado 3 de abril, el mismo día de la explosión del piso, se recibió en el periódico ABC un fax manuscrito en árabe donde unas supuestas brigadas de la muerte lanzaban un ultimátum al futuro gobierno de Zapatero, dándole de plazo hasta el mediodía del domingo 4 de abril para retirar sus tropas de Irak y Afganistán. Los informes policiales decían que ese fax había sido enviado por los suicidas de Leganés, pero el fax fue recibido en el periódico ABC a las 6:05 de la tarde, cuando los presuntos terroristas llevaban ya unas horas rodeados por la policía en un piso donde no había fax. Alguien envió ese fax haciéndose pasar por los presuntos suicidas. La policía hubiera podido averiguar fácilmente desde qué teléfono se había enviado ese fax al ABC, sin más que preguntar a la compañía telefónica. Sin embargo, sorprendentemente, la policía no solicitó el listado de llamadas del periódico ABC hasta un año después de los atentados, y solo después de que el juez del Olmo se interesara por el tema. Para entonces, la respuesta de la compañía telefónica fue que esos datos ya habían sido destruidos.
Además, aquella tarde del sábado 3 de abril, los presuntos terroristas no enviaron un solo fax, sino dos. El segundo fax fue enviado aquí, a Telemadrid. La persona que se hacía pasar por esos terroristas llegó incluso a hacer dos llamadas a las 6 y a las 7:30 de la tarde a la centralita de Telemadrid para preguntar si se había recibido el documento, pero el fax había llegado en blanco. La existencia de ese segundo fax y de las dos llamadas a Telemadrid fue ocultada a la opinión pública, y existe una buena razón para ello. Porque en este caso, la policía sí que pudo determinar desde dónde estaba llamando esa persona que se hacía pasar por los presuntos suicidas. Esa persona llamaba desde una cabina telefónica de la calle Antonio López de Madrid, muy lejos de ese piso de Leganés rodeado por la policía. Aquella tarde del sábado 3 de abril, nadie envió ningún fax desde Leganés. Para tratar de determinar quién había hecho esas llamadas desde fuera del piso, la policía fue a Telemadrid a recoger la cinta donde estaban grabadas las conversaciones de la centralita. Al examinar la grabación, la policía científica no encontró ni una sola voz de hombre en ninguna de las dos caras de la cinta. ¿Cómo es posible que no figure esa conversación en las cintas? ¿O es que alguien la borró? Todavía nos quedan otros datos para terminar de confirmar que todo lo ocurrido en Leganés no encaja. Todos hemos oído que aquellos suicidas llamaron a sus familias para despedirse poco antes del estallido del piso. Sin embargo, cuando la policía rodeó el piso de Leganés, se cortó el agua, la luz y el gas. Y además, los GEO habían llevado un inhibidor de ondas para evitar las comunicaciones por móviles. ¿Cómo es posible entonces que esas llamadas pudieran producirse? En segundo lugar, el propio sumario arroja dudas sobre la forma en que se realizaron las llamadas. Teniendo varios teléfonos móviles y tarjetas a su disposición, los suicidas efectuaron un total de 23 llamadas sucesivas desde 3 móviles distintos. No parece lógico que se efectuaran llamadas sucesivas. Es como si una sola persona hubiera estado simulando todas esas llamadas. En total, la policía le hizo llegar al juez hasta 3 informes distintos sobre esas llamadas de los suicidas, y los datos contenidos en los 3 informes son todos contradictorios entre sí. Esos 3 informes no concuerdan ni en lo que respecta a los teléfonos que se usaron, ni en lo que se refiere a las tarjetas telefónicas empleadas, ni en el número de llamadas efectuadas a cada número de destino, ni en la información sobre a quién pertenece cada número de destino. De un informe a otro, todos los datos van variando. Los datos reales aportados por las compañías telefónicas demuestran que al menos una parte de esas supuestas llamadas de despedida se hicieron desde fuera del piso, con un teléfono que no figura entre los que fueron encontrados en el piso de Leganés y que continuaba operativo un mes después de que ese piso volara por los aires. Alguien, desde fuera del piso de Leganés, haciéndose pasar por esos presuntos suicidas, se dedicó aquella tarde a enviar faxes amenazadores al periódico ABC y a Telemadrid y a efectuar una serie de falsas llamadas de despedida a Marruecos y a Inglaterra.